Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo Chidori. Arco 8, capítulo 26, La princesa venenosa. Al mismo tiempo que cuando la palma abierta de Petra Leite hizo que la mejilla de Natsuki Subaru se hinchara, y cuando la declaración bomba de Flap O'Connell hizo que Medium O'Connell se confundiera. Personaje desconocido, como era de esperar, parece que no podían esperar a que lleguemos. Mirando hacia arriba mientras roía su Kiseru, el shinobi más fuerte de la ciudad-estado murmuró lánguidamente. Encorvando sus ya encorvados hombros, tras sentarse con las piernas cruzadas, el hombre lobo. Jalibel, en medio del fluido paisaje nocturno, mantenía la vigilancia de las tranquilas horas de la noche en el techo del carruaje del dragón. Justo antes, los carruajes de dragones acoplados habían sido el blanco. Gracias a los niños que se habían dado cuenta del ataque sorpresa antes que Jalibel, habían podido evitar aquel peligro, pero accidentes como aquel no ocurrían muy a menudo. Asegurarse de que no ocurrieran era el deber de Jalibel. Jalibel, después de eso, la mirada de la pequeña Ana era muy poco especial. Tengo que compensarlo. La joven, a la que conocía desde hacía tiempo por lazos con su familia, había pagado un precio extraordinario para ir al imperio en esta ocasión. Acompañada por Jalibel, había asumido el papel de enviada de la ciudad-estado. Contrariamente a la expectativa de que se trataba de una oportunidad de negocio sin explotar que encendía su alma de comerciante, su objetivo era en realidad buscar a un amigo que había desaparecido. Era una chica que no quería mostrar debilidad. Por supuesto, eso no era algo que ella admitiría nunca. Jalibel, por eso, le dijo al vejete de mediana edad al que conocía de hace tiempo que no le echara una mano. Al decir esto, Jalibel se levantó lentamente. Consistiendo en múltiples carruajes de dragones acoplados, los carruajes de dragones acoplados estaban siendo tirados sin descanso por un gran número de dragones de tierra. Una excepcional pieza de ingeniería verdaderamente característica del imperio codicioso, mostrando completamente el azar de la protección divina de la evasión del viento. Aún así, Jalibel no podía acostumbrarse a aquella sensación antinatural. A pesar de que las ruedas avanzaban a trompicones por un camino irregular mientras el paisaje fluía, no se percibía ni el viento ni las sacudidas. Kararagi tenía un bajo número total de dragones de tierra, y los carruajes de bestias eran de uso común, por lo que estaba bien familiarizado con los temblores y la lentitud. Y, hablando de sensaciones antinaturales a las que no estaba acostumbrado. Jalibel, vaya, aunque los cadáveres en movimiento ya eran considerables, parece que los dragones voladores también se están convirtiendo en zombies. Metiendo un dedo en un hueco de su ropa de estilo japonés, Jalibel se rascó descuidadamente la barriga mientras refunfuñaba. Reflejados en sus ojos rasgados mientras contemplaba el cielo nocturno, con grietas a lo largo de sus grandes cuerpos y alas desplegadas, había dragones voladores que habían sido reducidos a cadáveres, una bandada de dragones voladores no muertos. Una densa bandada que ocultaba las estrellas como nubes oscuras, se acercaba lentamente a los carruajes de dragones acoplados. Jalibel, ahí hay uno problemático. Mientras Jalibel daba tal valoración a una presencia mezclada entre la bandada de dragones voladores no muertos. Como si se percataran de la presencia de aquel repulsivo enemigo, la inquietud empezó a brotar entre los dragones de tierra que tiraban de los carruajes de dragones. Aunque los dragones de tierra eran conocidos como amigos leales de la gente, no era como si hubieran perdido su carácter salvaje al ser domesticados. Sintiendo una sensación de peligro ante la amenaza inminente,
Incluso ellos tendrían un corazón asustado. Los carruajes de dragones acoplados eran un gran invento, pero ese peligro siempre estaba presente. Los dragones de tierra ya eran criaturas muy empáticas. Si uno de ellos se asustaba, ese miedo se extendería como una reacción en cadena. Personaje desconocido, Do-Yoon. Justo después de que Jalibel se preocupara por eso, resonó un relincho que parecía rasgar el crepúsculo. Un grito letal de la amenaza que se acercaba, que paralizaba de miedo a los dragones de tierra. El relincho se había originado cerca del vagón más adelantado, donde varias docenas de dragones de tierra estaban alineados para tirar de los carruajes de dragones acoplados. Lo que había jugado el papel más importante era el fuerte grito de un solo dragón de tierra negro azabache. Jalibel, G, parece que hay un joven que tiene un espíritu considerablemente varonil. Con la rapidez del relincho del dragón de tierra negro, se impidió que el contagio del miedo se extendiera por todos los dragones de tierra. Gracias a eso, habían evitado la peor situación posible de que los temerosos dragones de tierra abandonaran su deber, lo que habría provocado la rotura en pleno vuelo de los carruajes de dragones acoplados. Y, justo cuando Jalibel estaba impresionado, se había dado cuenta de repente. Jalibel, caramba, la cría de dragón negro de tierra era en realidad una hembra. Más que varonil, supongo que tiene espíritu de doncella. Ensanchando inusitadamente sus achinados ojos rasgados mientras murmuraba, Jalibel rió. Sonriendo, el shinobi hombre lobo caminó alegremente fuera de los carruajes de dragones que seguían corriendo. Dando un paso hacia el espacio vacío, saltó al cielo. Ahora mismo, él los enfrentaría. Él se enfrentaría al formidable enemigo, que consideraba problemático, para evitar que se acercara más. Ese formidable enemigo era. Cambio de escena. Subaru, wow, ¿qué diablos es eso? Aferrado al marco de la ventana del pasillo, la voz de Subaru se entrecortaba mientras contemplaba la escena del exterior. Tras terminar su discusión con Rem y Lois, con Spica, en la cabina de pasajeros, se había reunido con Emilia y los demás que le esperaban preocupados. En medio de darles un informe, había recibido una bofetada de Petra. Petra, esto es para mí, y un poco para Otto-san también. Entonces, tras recibir aquella reprimenda física, se planteó la preocupación que había causado a las chicas y la que seguiría causándoles en el futuro, y ese fue el momento en que se preparó. Se oyó un bramido repentino, como si fuera a romper el mismísimo cielo nocturno, lo que hizo que Subaru y los demás corrieran hacia la ventana. Subaru, esa cosa es, un dragón volador negro. No, es demasiado grande para ser comparado con un dragón volador. Beatriz, de ese tamaño, no es un dragón volador, de hecho. Inconfundible, es de clase dragón, supongo. Y además. Emilia, ese dragón, tiene 3 cabezas. Por encima de Subaru y Beatriz, que estaban pegados a la ventana uno al lado del otro, Emilia también se apretó contra la ventana y exclamó precisamente eso. No solo Subaru, sino también la gente de este otro mundo la había reconocido como un ser atípico de aspecto imponente. En medio del paisaje nocturno, surcando el cielo como si fuera a correr junto a los carruajes de dragones acoplados, un temible y colosal dragón negro balanceó su enorme cuerpo y sus 3 cabezas. Las grietas que atravesaban su majestuosa figura y sus alas expansivas, los 3 pares de ojos dorados afirmaban su presencia incluso en el cielo nocturno, revelando vívidamente su verdadera naturaleza. Subaru, un dragón zombie. Ram, un dragón negro con 3 cabezas. ¿No puede ser el Valgren de 3 cabezas? Subaru, ¿lo sabes, Nei-sama? Con las mejillas aún apretadas contra el cristal de la ventana, el trío formado por Subaru, Beatriz y Emilia dirigió sus miradas hacia Ram, que estaba detrás de ellos. Ram, acunando su propio codo, y mientras miraba al dragón con sus ojos de color carmesí claro. Ram, es el infame dragón tizón que una vez causó estragos en una ciudad junto a la frontera entre el Imperio y el Reino. Subaru, ya me lo imaginaba.
Es de suponer que un monstruo único con semejante apodo sería formidable. Ram, unos años después de la guerra demi-humana, ese dragón casi calcinó la ciudad comercial. Además, Subaru, además, ¿qué? ¿Hay algo más? Ram, fue en esa batalla en la que la cabeza de familia de 2 generaciones anteriores, la abuela de Roswaal Sama, perdió la vida. Tras un momento de vacilación, las palabras que pronunció Ram hicieron que Subaru y los demás recobraran el aliento. La amenaza de un enemigo se hacía mucho más visceral, cuando uno se enteraba de que un familiar de alguien cercano había sido víctima. Más aún cuando se trataba de la abuela de Roswaal. Era imposible que hubiera sido débil. Ese estupendo dragón tizón había sido prevenido y estaba siendo mantenido a raya por Jalibel, pero... Tansa, ¿quiénes son exactamente esas personas lobo allí? Acercándose, con Subaru en medio, Tansa se asomó a la misma ventana, incapaz de ocultar su asombro ante el enfrentamiento que se desarrollaba afuera. Sorprendida como estaba, su frase no era incorrecta, por mucho que lo pareciera. En cuanto a la aparición del luchador Jalibel, su frase "esa gente lobo" era acertada. La razón era: Subaru, Jalibel-san, parece que hay como 3 de él. Emilia, no, son 4, Subaru. Parece que uno ha estado a la espalda del dragón todo el tiempo, intentando reducir sus alas. Beatriz, en este caso, Betty no cree que el número exacto sea la cuestión, de hecho. Jalibel, considerado el shinobi más fuerte de la ciudad-estado, había eliminado el ataque mortal de Sphinx en un instante. Esas acciones ya eran impresionantes por sí mismas y estaban a la altura de su reputación, pero la batalla que se libraba ahora ante los ojos de Subaru y su grupo era igual de digna, si no más. No era gran cosa para él. Jalibel, como un ninja, se había dividido en clones y estaba librando un combate aéreo con el dragón tizón. Dado este combate de alta velocidad, era comprensible que Tansa, desconocedora de Jalibel, pudiera haberse dejado engañar por la ilusión, y llegara a pensar que la verdadera forma de la entidad más fuerte de las ciudades-estado era en realidad un grupo shinobi compuesto por varias personas, llamado los Admiradores. En cualquier caso. Spica UAU. Rem, creo que el dragón tizón no es nuestro único enemigo. ¿No sería mejor que nos reagrupáramos con todos los demás? Spica alzó la voz alarmada, mientras Rem, que la tomaba de la mano, sugería reagruparse. Lo ideal hubiera sido que Subaru hubiera querido compartir con todos los detalles sobre el manejo de Spica, en una situación más tranquila. Sin embargo, considerando cómo se estaba desarrollando la situación, no podían darse ese lujo. Subaru, sí, tienes razón. Deberíamos dirigirnos hacia donde están todos. Abel y los demás también deberían ponerse en marcha. Ahora mismo nosotros. Emilia, ¿Subaru? Tras la propuesta de Rem y Spica, Subaru estaba a punto de sugerir el traslado a otro lugar. A mitad de camino, de repente, un dolor ardiente en el pecho de Subaru interrumpió sus palabras, y Emilia sostuvo su cuerpo mientras él intentaba agacharse. Pero no solo Subaru había experimentado este extraño fenómeno. Tansa, ¿estás bien? Beatriz, ser apoyada por ti, chica siervo, es humillante, supongo. Ram, incluso Beatriz-sama, Barusu, ¿qué pasó? Al igual que Subaru, el repentino dolor había hecho tambalearse a Beatriz, que expresó su disgusto mientras Tansa la apoyaba con prontitud. Ram hizo una pregunta al presenciar ese intercambio, a lo que Subaru respondió, no lo sé. Subaru, acabo de sentir un dolor en el pecho de repente. Mientras hablaba, Subaru descubrió su propio pecho, abriendo los ojos con asombro. Al ver lo mismo que Subaru, tanto Emilia como Ram fruncieron las cejas confundidos. Presente había una cicatriz que parecía una roncha roja hinchada. Y no era una cicatriz cualquiera. Beatriz, ¿qué es esto? Tiene forma de ojo. Subaru,
¿así que tú también lo ves? Es una marca con forma de globo ocular. Espera, no me digas. Beaco, ¿tú también la tienes? Beatriz, Betty tiene la misma marca en su suave piel, de hecho. Lo que había aparecido en el pecho de Subaru era una marca del tamaño aproximado de la palma de la mano de un niño, un dibujo deformado que parecía representar un ojo. Parecía que el mismo emblema había sido tallado en Beatriz, y Tanza lo confirmó asintiendo profundamente mientras miraba el escote del vestido de Beatriz. Subaru, pero, ¿solo somos Beaco y yo? ¿Por qué los demás no se ven afectados? Ram, desagradable. Subaru, estoy realmente preocupado. ¿Realmente crees que diría algo obsceno dada la situación y mi tamaño actual? Comprobando que los demás no tenían esa misma marca, que seguía palpitando de dolor, Subaru se frotó la marca del pecho y frunció el ceño. Se trataba de una señal anormal que había surgido en esta situación. Por supuesto, estaba claro que se trataba de una acción llevada a cabo por alguien que se oponía a Subaru y compañía, pero las intenciones detrás de los objetivos no estaban claras. Tal vez, debido al contrato que unía a Subaru y Beatriz, algo arrojado sobre uno de sus cuerpos podría manifestarse también en el otro. Subaru, no sirve, los límites no están claros por más vueltas que le doy. Lo mejor sería hablar con alguien entendido en esto. Por ahora, tenemos que salir de aquí. Explica a Au. Rem HK. No puedes. Una vez más, justo cuando intentaba sugerir que se marcharan, fue interrumpido de nuevo. En un estado de agitación, Spica y Rem empujaron con fuerza a Subaru y al resto a un lado de donde estaban alineados. Fue un movimiento repentino, sin embargo, resultó ser el correcto. Porque desde justo encima de ellos, el techo fue perforado, y la silueta de un enemigo que blandía grandes cizallas se abalanzó sobre ellos, rasgando violentamente el lugar donde Subaru y compañía habían estado momentos antes. Cambio de escena. Otto, Márquez. Petra, maestro. Al unísono, dos voces le llamaron preocupadas, provocando una sonrisa irónica de Roswell. Puede que estos dos no hubieran escuchado fácilmente sus consejos, y desde luego no habían dado su confianza a Roswell, pero su genuina preocupación era evidente. Su inherente amabilidad no solo hablaba por sí misma, sino que también servía como testimonio de que ellos también formaban parte de la facción de Emilia. Esta era una distinción que los diferenciaba de Roswell, que nunca pudo conectar realmente con ellos en el fondo. Roswell, Ashka, me han marcado. Tragándose su fugaz sonrisa, Roswell se abrió la camisa para mostrar su pecho. Allí destacaba una marca roja e hinchada que representaba el dibujo de un ojo. Petra, con la cara cubierta, tenía los ojos abiertos de asombro al verlo. La expresión de Otto se nubló al ver la marca, murmurando, «¿Eso es?» Otto, Márquez, ¿has dicho marca? Espero que no sea lo que estoy pensando. Roswell, es exactamente lo que estás pensando. Es muy probable que sea una señal de que hemos sido reconocidos como enemigos, o quizás designados como objetivos. De cualquier forma, no es una señal de bienvenida. Petra, ¿enemigos u objetivos? La mirada de Otto se desvió fugazmente hacia Petra, que estaba a su lado. Ella captó rápidamente la implicación de su mirada y negó fervientemente con la cabeza. Por sus reacciones, ni Otto ni Petra tenían este emblema manifestado. Aunque eso en sí mismo fue un alivio. Petra, ¿qué tipo de efecto tiene este emblema? Otto, los efectos que se me ocurren podrían ser una lenta merma de la vida, la capacidad de leer los pensamientos del objetivo, o simplemente un medio para localizar continuamente al individuo marcado. Petra, has enumerado deliberadamente los peores efectos primero, ¿verdad? Entonces, ¿la posibilidad más probable es que esta marca sirva para localizarnos? Roswell, en verdad, ambos son verdaderamente astutos. Roswell cerró los ojos, viendo el juicio amplio y tranquilo de Otto y Petra sobre el abanico de posibilidades.
El tipo de maldición más peligroso, el que drenaba la vida, no era algo que pudiera inscribirse ni remotamente y probablemente no era necesario tenerlo en cuenta. Sin embargo, estar constantemente localizado debido a la marca sería problemático en sí mismo. Roswell, deberíamos considerar separarnos para asegurarnos de que nuestros movimientos no son del todo transparentes. Con la ayuda de Halibeldo no fuera, vosotros dos deberíais distanciaros de mí. Otto, no, parece que ya es demasiado tarde. Justo después de responder en voz baja, Otto tiró del hombro de Petra a su lado. Petra, con los ojos abiertos de asombro, vio como una inmensa figura se estrellaba de repente contra la ventana, justo a su lado, entrando en el pasillo de los carruajes de dragones acoplados. El intruso, cubierto de pies a cabeza con una armadura negra y empuñando unas grandes cizallas, emanaba un aura malévola, era un no muerto. Petra, HK. Reprimiendo un grito, Petra apuntó al enemigo desde los brazos de Otto. Mientras alababa la valentía de la muchacha que había intentado tomar la iniciativa en la repentina situación, Roswell dio un paso adelante y empujó la palma de la mano hacia adelante, antes de que el enemigo pudiera blandir la gran cizalla hacia arriba. Introdujo rápidamente la mano en el hueco entre el casco que cubría el rostro como si fuera una espada, introduciendo los dedos en las cuencas oculares del adversario mientras entonaba un cántico. Roswell, Goa. En un instante, las llamas se envolvieron y estallaron desde la cabeza de la criatura, haciendo que la armadura se rompiera desde dentro. A pesar de su llamativa entrada, el intruso no había asestado ni un solo golpe. Creyendo que había elegido el mejor curso de acción, Roswell se dio la vuelta, solo para darse cuenta de que había sido demasiado optimista. Uno a uno, los soldados con equipo similar comenzaron a entrar en el vagón desde el techo y el pasillo. En poco tiempo, todo el carro de dragones acoplados se había transformado en un campo de batalla móvil. Separador. Medium, Abelchin, por aquí. Date prisa. Hermano mayor, corre tú también. Flap, a decir verdad, este soy yo corriendo con todas mis fuerzas, querida hermana. Alzando la voz con todas sus fuerzas, Medium protegió la retaguardia repeliendo los ataques del enemigo con sus espadas gemelas. Las espadas bárbaras y las grandes cizallas chocaron violentamente, y mientras se deslizaban por las aberturas que ella había creado, los dos hombres a los que protegía, Vincent y Flap, se mantuvieron alejados de la embestida enemiga. A primera vista, era un aspecto lamentable, pero había otras razones aparte del hecho de que esos dos eran, respectivamente, un herido y un no combatiente. Flap, Su Excelencia el Emperador Kun. ¿Se encuentra bien? Por favor, no me digas que has sido envenenado. Me preocuparía que no pudieras mantener tu promesa. Vincent Jim. Si estás preocupado, entonces esconde un poco tu ambición. Es una falta de respeto. Flap, puede que te sorprenda, ya que te rodeas de gente ambiciosa, pero hay gente en el mundo que se acerca a ti por motivos distintos a la ambición, Su Excelencia el Emperador. Vincent resopló ante Flap, que soltó un comentario tan desconsiderado mientras le apoyaba el hombro. La expresión de Vincent se puso rígida al sentir un leve dolor parecido al de una perforación en el pecho. Parecía como si el repentino dolor junto con la cicatriz roja fuera una espina que carcomía la carne de Vincent. Inmediatamente después vino la invasión de enemigos que ahora Medium mantenía a raya. Vincent estaba convencido de que le asaltaba lo mismo que una vez le había atacado en el pasado, y de una forma más molesta que aquella vez. Eso fue. Flap, esa dolorosa herida en el pecho es. Vincent, aunque es una molestia, es probable que sea el mal de ojo de uno de mis hermanos, Palladio Manesque. Durante la ceremonia de selección imperial, ese hombre murió derrotado, parece que no pudo descansar en paz. Flap, mal de ojo. Así que ese efecto es. Vincent, por aquel entonces, era algo que le permitía transmitir su voz a alguien cuya ubicación conocía, pero su precisión parece haber mejorado tras su muerte. Mientras respondía a la pregunta de Flap, Vincent recordó al hermano al que una vez había dejado morir.
Entre sus hermanos que competían por el trono imperial, Palladio había estado en una clase particularmente formidable, pero la causa de su derrota acabó siendo que se había vuelto complaciente con el poder de su ojo maligno, y no había sido capaz de hacer pleno uso de esa habilidad. Nunca se le había ocurrido que Palladio rectificaría después de su muerte, pero Vincent, no, aunque muriera, su forma de ser no era algo que pudiera cambiarse tan fácilmente. Hay alguien que ha ordenado a Palladio que me haga esto. Flap, pero, si era tu hermano, esa persona Palladio también debe ser miembro de la familia imperial, ¿no? No importa lo no muerto que se haya convertido, para que una persona así se limite a hacer lo que le dicen. Vincent, estás en lo correcto. Si Palladio obedeciera a alguien, solo sería al antiguo emperador, Brisembolaquia, o a alguien a quien vea por encima de sí mismo. Una persona que se ajustaba a esos criterios era el propio Vincent, pero teniendo en cuenta que Palladio estaba del lado de los no muertos, quedó excluido de los candidatos desde el principio. Como no muerto definitivo, Risen, el antiguo emperador y su padre biológico, surgió como candidato, y como asunto importante digno de ninguna consideración, también surgió el rostro de su hermana menor desaparecida. Pero, teniendo en cuenta el equipamiento del enemigo al que Medium se enfrentaba, solo había una opción posible para el enemigo real. Vincent, Lamia. Un ser que reunía las condiciones para que Palladio obedeciera, y que iba acompañado de brutales soldados que portaban grandes tijeras de podar, el cuerpo de poda. La única persona posible era Lamia Godwin. Vincent supuso que el enemigo era uno de los 3 hermanos a los que había evaluado altamente, mientras competían por el trono imperial en la ceremonia de selección imperial, y se apretó con fuerza el pecho dolorido. Y, allí. Personaje desconocido, eres jodidamente molesto, maldita gente muerta. Se oyó una voz áspera y bramante, y una espada desenvainada se interpuso en el camino de Vincent y los 2 hermanos. De un vistazo, viniendo de la dirección opuesta a la de Vincent y compañía, el soldado, un hombre con el pelo revuelto y un parche en el ojo, estaba haciendo picadillo a los muertos vivientes que habían roto la ventana y entrado en el carruaje, y los estaba reduciendo a polvo. Entonces, respirando agitadamente, el soldado se fijó en Vincent y compañía, y luego. Personaje desconocido, oigan ustedes, denme una mano. Mi hermana está exhausta ahí dentro. Vincent, no, eres tú quien debería echar una mano. Personaje desconocido, ¿eh? ¿Qué demonios estás diciendo? Su excelencia el emperador. El hombre que se les había acercado con tan ruda forma de hablar, gritó al darse cuenta de la identidad de Vincent. Pensando que esa era la respuesta natural, Vincent encontró satisfacción en las reacciones de quienes se mostraban insolentes e irrespetuosos, y mientras señalaba hacia atrás con la barbilla. Vincent, coopera con los que están detrás de mí y detén a las fuerzas enemigas. Con esto, tu hermana será salvada. Personaje desconocido, ese sí señor. Soldado de primera clase Yamal Aureli reportándose, señor. Vincent, esfuérzate al máximo, Yamal Aureli. La supervivencia del imperio depende de tu actuación. Yamal HK. Al oír las palabras de Vincent, el tuerto Yamal se estremeció. Inmediatamente después, soltó un rugido feroz, como el de una bestia, y saltó ferozmente por encima de las cabezas de Vincent y Flap, corriendo a ayudar a Medium, que luchaba denodadamente detrás de ellos, y empezó a contener a los muertos vivientes. Flap, tú, el del parche en el ojo. La que lucha a tu lado, Medium, es candidata a la muy honorable emperatriz consorte, así que por favor trátala con cortesía. Medium, aún no he dicho que sí a eso. Ante la voz de Flap, la respuesta de Medium careció de tensión. Detrás de ella, Flap irrumpió en la habitación donde estaba la hermana de Yamal y sacó a una mujer en silla de ruedas, cuyos ojos iban de un lado a otro. La mujer se aferró a la silla de ruedas y sus ojos se llenaron de lágrimas. Katia, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes dejarme en paz? Vincent,
Eso es probablemente algo que todo el mundo en el imperio está pensando actualmente. Aunque estaba sinceramente de acuerdo con la voz de la mujer que lamentaba la situación, Vincent negó con la cabeza. Por grave que fuera la situación, no podían permitirse que las ruedas de los carruajes de dragones acoplados se detuvieran aquí y ahora. Si se detuviera, ¿cuánto tiempo tardaría el carro del dragón en volver a ponerse en movimiento? Si eso ocurriera. Vincent, no hay un momento que perder. Debemos llegar a la ciudad fortificada. Separador. Serena, si detienes el carruaje dragón ahora mismo, estaremos rodeados por aún más fuerzas enemigas. El mecanismo detrás de los carruajes dragón acoplados depende de la protección divina de la evasión del viento. Así que si empezamos a ir sin la protección divina, probablemente volcaremos. Anastasia, sabía que sería demasiado conveniente, pero es un gran inconveniente, ¿no? Serena expuso las deficiencias de los carruajes de dragones acoplados cuando se sugirió detenerlos, dada la situación de los carruajes de dragones acoplados atacados, y los enemigos y aliados mezclados en los carruajes en movimiento. Una vez que se lo dijeron a Anastasia, quedó claro que no sería práctico que se detuvieran. Anastasia, incluso si ese no es el caso, los dragones de tierra han estado corriendo durante casi medio día. Y una vez que se detienen, no serán capaces de empezar a correr de nuevo esta noche. Serena, también hay una diferencia de hombres entre nosotros y nuestros oponentes. Sin duda, esto se compensa con la movilidad de los carros de dragones. Si esa diferencia desapareciera, nuestro destino sería el mismo que el del envejecido primer ministro Bersteds. Garfield, no es momento de hablar así. Abuelo, deja que todos te digan lo que tienes que hacer. Bersteds, esta es la naturaleza del carácter de la alta condesa Dracroy, por no mencionar el hecho de que es natural que me ejecuten después de que el gran desastre se haya resuelto. Garfield, no estés tan jodidamente decidido a rendirte. Serena hizo un comentario ligero difícil de juzgar como tal, y Bersteds respondió con palabras que no tenían ningún aire de frivolidad, a lo que Garfield alzó la voz. Este nuevo ataque se produjo en un momento en el que Anastasia y Garfield se encontraban en la misma habitación. Normalmente, Garfield habría querido reunirse con Emilia y los demás, pero... Anastasia, siento que te vieras obligado a estar con nosotros, Garfcon, pero gracias a ti, tanto yo como Serena San y los demás nos salvamos, ¿verdad? Garfield chasqueó la lengua y entonces dijo, no estoy preocupado por el capitán, mientras Ram y Emilia Sama estén con él. Pero, estoy preocupado por Otoni. Anastasia, la razón no desaparece cuando nos emocionamos. Otokun es comerciante, así que no te preocupes, puede cuidar de sí mismo. Ups. Garfield, cuyos brazos no parecían especialmente fuertes, gruñó de frustración al interceptar al yajer de gran esquila, que subía al carruaje. Con una embestida fulminante de puñetazos y golpes aplastantes, cazó rápidamente al yajer en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, Bersteds, que estaba agrupado en el mismo bando que Anastasia como no combatiente, entrecerró aún más los ojos al ver a los no muertos, golpeados y hechos polvo. Bersteds, el cuerpo de poda. Parece que su excelencia Lamia está aquí, después de todo. Serena, su excelencia Lamia Godwin. Es alguien a quien me hubiera gustado conocer alguna vez. Anastasia, ¿en serio? ¿Qué clase de persona es? Serena, el primer ministro sabe más de ella que yo. Después de todo, fue el primer ministro quien quiso que se convirtiera en emperadora. Serena se encogió de hombros mientras levantaba su propia espada, cuya hoja ondeaba en el aire, y Anastasia volvió la mirada hacia Bersteds. El anciano, que no negaba la historia de Serena, asintió con la cabeza, con los ojos tan entrecerrados, hasta el punto de ser como hilos, que uno no podía ver fácilmente hacia dónde miraba. Bersteds era una mujer digna de ser emperadora del Imperio Bolaquiano. Si no fuera porque Vincent Avelux y Prisca Benedict pertenecen a la misma generación, ella habría sido emperadora. Serena,
¿Podría ser que se ha levantado como un no muerto para venir y cumplir esa ambición? Tal vez, primer ministro, podría ser perdonado si prometiera su lealtad una vez más. Berstets, desafortunadamente, Su Excelencia Lamia y yo somos perdedores. No está en consonancia con la manera imperial. Serena cerró un ojo y suspiró mientras Berstets negaba lentamente con la cabeza. Al parecer, la seria respuesta de Berstets no fue del agrado de Serena. Anastasia también pudo detectar los sentimientos encontrados entre el antiguo amo y la sirvienta, pero no mucho más. Personaje desconocido, Ana. De repente, mientras contemplaba, Anastasia oyó una llamada en su oído y levantó la cabeza. La llamada procedía del cuello de Anastasia, de Equidna, disfrazada de bufanda de zorro. Echando un vistazo, los ojos oscuros de Equidna se volvieron hacia la entrada de la habitación de invitados. Personaje desconocido, Anastasia Samá, estoy de vuelta. Poco después de seguir su mirada, Julius apareció del otro lado de la puerta. El apuesto Julius sostenía su espada de caballero en una mano y a un hombre delgado en la otra. Julius había recibido la orden de separarse de los demás y recogerlo. La figura sacudió su larga cabellera gris y levantó la cabeza con expresión lastimera. Personaje desconocido, ahora, estoy preocupado por todo esto sucediendo tan de repente. Me arde y me duele el pecho, y con este espadachín aquí sacudiéndome, es todo tan terrible. Anastasia, en vez de quejarte como un pajarillo, ¿no deberías darme las gracias a mí y a mi caballero? Podría ser su objetivo, después de todo. Personaje desconocido, que, con cara de sorpresa, era el que había sido retenido antes en la parte trasera del carruaje, el contemplaestrellas, Ubik. Al parecer, se encontraba en una posición en la que era un activo beneficioso para el imperio, además de una valiosa fuente de información para este en su lucha contra el gran desastre. Para evitar que lo mataran, le enviaron a Julius. Anastasia, con Garthcon, pensé que habría un montón de desvíos debido a él vagando. Garfield, estoy luchando como es debido. Deja de quejarte. Anastasia, ¿de verdad? Si no te hubiera pedido que hicieras este trabajo, ¿no habrías ido a ayudar a Jalibel a salir? Garfield, rar. Gruñendo con una expresión que demostraba que había dado en el blanco, a Garfield le temblaron los colmillos. El carruaje de dragones acoplados estaba siendo atacado continuamente por sus enemigos, pero asegurándose de que la mayor amenaza no pudiera acercarse a ellos, manteniendo a raya al dragón maligno por su cuenta, estaba Jalibel. El feroz rugido del dragón podía oírse ocasionalmente junto con el estampido del cielo que lo acompañaba. Si no fuera el más fuerte de las ciudades-estado, sería imposible detener a la especie más poderosa del mundo. Julius, Garfield, muchas gracias por proteger a Anastasia Samá y a los demás. Te extiendo mi respeto por tu valentía. Garfield, cállate. Igual que el capitán, mi asombroso yo no es muy bueno tratando contigo. Julius, es lamentable. Al igual que con Subaru, yo también esperaba hacerme amigo tuyo. Garfield gruñó enérgicamente ante las palabras que Julius le dirigió a la cara, sacando el puño. Como si se cruzara con Julius, la coordinación demolió a los muertos vivientes que aparecieron uno detrás de otro. Aunque Garfield no lo admitiera, los dos guerreros de primera estaban perfectamente sincronizados. Anastasia, sin embargo, todo esto es solo un parche. No quiero detener el carruaje de dragones, pero si se detiene entonces será el final de la línea. Tenemos que conseguir que la situación se mueva en alguna parte, ¿verdad? Cambio de escena. Personaje desconocido, Null. Con un rugido profundo y fornido, se blandió una masa dorada. El impacto horizontal derribó de golpe a los muertos vivientes ataviados con voluminosas armaduras, y los enemigos que habían salido despedidos de la parte superior del carro del dragón se hicieron polvo, incluso antes de estrellarse contra el suelo. Sin embargo, incluso después de enfrentarse a varios enemigos a la vez, el número de enemigos no disminuía. Personaje desconocido, maldita sea,
maldita sea, maldita sea. ¡Qué trucos tan astutos! Enfurecido, su rostro severo, cubierto de barba y cicatrices, Gos Ralfón rugió como un león. En el campo de visión de Gos, podía ver un enjambre de dragones voladores no muertos cubriendo el cielo, desplegando a los no muertos agarrados en sus garras sobre los carros de dragones acoplados, uno tras otro. Este audaz método de transporte era el peor mecanismo posible, para que los soldados enemigos pudieran subir a los carruajes de dragones acoplados. Arrojar a los soldados enemigos no garantizaba que cada uno de ellos pudiera agarrar los carros de dragón acoplados. Más bien, casi la mitad de los soldados no lograron atrapar los carruajes de dragones acoplados, tras ser lanzados por los dragones voladores no muertos, simplemente cayeron al suelo, y el escandaloso suceso del impacto reduciendo sus cuerpos resucitados de nuevo a polvo se repitió una y otra vez. Sin embargo, incluso un despliegue militar, que solo podría calificarse de acto suicida para un soldado vivo, se convirtió en un método eficaz que puede utilizarse sin temor a sufrir pérdidas, utilizando soldados muertos. Y así, implementándolo fue. Gos es el cuerpo de poda de su excelencia Lamia. Gos se había apresurado a proteger a los dragones de tierra, que ocupaban la posición más importante en el vagón delantero de los carruajes de dragones acoplados, y miró al cielo, donde el peor surtido de muertos vivientes estaba siendo traído por la bandada de dragones voladores fallecidos. El cuerpo de poda era el grupo malévolo, que había llevado a cabo lo que se conoció en el Imperio Bolaquiano como la Gran Purga. Cada miembro iba vestido con una armadura que disimulaba sus rasgos faciales, y blandiendo enormes tijeras de podar, podaban a toda persona considerada innecesaria para la supremacía de su amo. Ese era el propósito del cuerpo de poda. La razón por la que el nombre de ese grupo pasó a la historia del imperio fue porque una niña de la familia imperial, Lamia Gadwen, de 9 años en ese momento, había masacrado a todos los ejércitos de los condes medios que habían incitado una rebelión. A las víctimas de la purga se les había hecho sufrir un tormento espantoso, saboreando a fondo el infierno de este mundo. Naturalmente, la joven princesa hizo que todos sus subordinados llevaran a cabo todo tipo de violencia malévola, que supondría una gran carga incluso para aquellos que se ensuciaran las manos, perfeccionando así su escuadrón malévolo con una lealtad férrea. Cuanto control tenía sobre los corazones de sus soldados, estaba en plena exhibición en esta estrategia. El hecho de que incluso en la muerte, lo que roía sus almas, el veneno de Lamia, no se había desvanecido en lo más mínimo. Y luego, personaje desconocido, mi Dios. Aunque hayan pasado tantos años, pensar que te acordarías de mí y de mis adorables bestias, me alegra. De repente, una voz dulce y enfermiza que infundía miedo descendió de lo alto. En ese momento, Gos, sin prestar atención a las apariencias, levantó su maza por encima de su cabeza, y desviando de frente el golpe de color rojo brillante, saltó hacia atrás. Inmediatamente después, la masa que sostenía a Gos se incendió. Era algo natural. Después de todo, el brillo de la espada Yang iluminaba deslumbrantemente todas las cosas. Gos, de ninguna manera, pensar que tú misma descenderías al campo de batalla. Su excelencia Lamia Godwyn. Lamia, ¿es realmente tan sorprendente? Con este cuerpo, esa es la mejor opción, ¿no? Apretando las muelas, Gos miró al frente, y en su visión apareció un noble no muerto que sonreía de forma hechizante. El opulento vestido rojo sangre, el deslumbrante despliegue de joyas y la belleza natural característica de la familia imperial bolaquiana, que hacía caer en picado el valor de los objetos que adornaban su belleza. Sin embargo, eso también, cuando se unía a la pálida piel agrietada y los espeluznantes iris dorados, no era más que una sombra de lo que había sido. En el pasado, durante la ceremonia de selección imperial, la princesa venenosa, Lamia Godwyn, había competido por el trono contra Vincent Bolaquia y podría haberse convertido en emperatriz. Como si atestiguara que había cambiado por completo, miró la mitad de su cuerpo que Gos había destrozado con su contraataque. Sin embargo, mientras que otros no muertos se habrían hecho polvo con semejante golpe, el cuerpo de Lamia no se hizo añicos. En su lugar,
las grietas se repararon por sí solas, restaurando su forma original. Goz, ese cuerpo. Lamia, un cuerpo inmortal que no se perderá por mucho que sea aplastado o destruido, por desgracia, no parece ser algo tan conveniente como para poder presumir de ello de esa manera. Lamia, acariciando suavemente la parte que había sido reparada, blandió la espada Yang con esa misma mano, como para demostrar que realmente se había recuperado. En sus brazos, la deslumbrante belleza de la inquebrantable espada atesorada, en cambio, parecía aún más blasfema. Goz frunció el ceño ante ese hecho, a lo que Lamia murmuró: «Qué desagradable». Lamia, aunque tampoco pudiste calmarte y charlar en el Palacio de Cristal, me pregunto si podrías dejar de poner esa cara de miedo, general de segunda Ralphon. Goz frunció el ceño, enojado. Lamia, te has convertido en general de primera clase, ¿no? Me enteré de eso. ¿Así que Vincent Niizama ha restablecido el sistema de los 9 generales divinos? Eso es muy propio de él. Colocando la mano que no sujetaba la espada Yang contra su barbilla, Lamia separó los labios hacia un lado. Aquellos gestos y aquella forma de hablar eran inconfundiblemente los de Lamia, con quien Goz también había llegado a relacionarse cuando aún estaba viva, y le horrorizaba y enfurecía a la vez la técnica que permitía a la no muerta replicar su antiguo comportamiento. Indiferente a sus pensamientos internos, Lamia miró la armadura de Goz de arriba a abajo y dijo: Lamia, los 9 generales divinos, está estructurado de tal manera que llegar a la cima se mide únicamente por la fuerza. Es la forma perfecta de reunir peones descerebrados y fácilmente controlables. Goz, ciertamente, parte del contexto detrás del restablecimiento de los 9 generales divinos por parte de su excelencia, fue la intención de preparar una contramedida contra el gran desastre actual. Eso es algo que reconozco. Lamia, aunque por la forma en que lo dices, parece que tienes una objeción. Goz, con el debido respeto. La declaración de Lamia sonaba como si estuviera alabando los pensamientos de Vincent. Antes de que se enfrentaran en la ceremonia de selección imperial, se decía que Lamia había sentido un gran afecto por Vincent. Aunque la vida y la muerte habían separado sus caminos, su confianza en él permaneció intacta incluso después de la muerte. Sin embargo, Goz, su excelencia Lamia, ¿cuánto sabe de la época en que no vivía? Lamia, qué pregunta tan extraña. Desgraciadamente, no sé nada del tiempo que estuve muerta. Ahora mismo, estoy en pleno repaso de todas las cosas que han pasado. No me importaría que me enseñaras un poco. Goz, entonces solo una cosa. Perdona mi descortesía, quiero corregirte. Como su excelencia Lamia ha observado correctamente, los 9 generales divinos de la era actual son todos muy capaces. Todos son individuos fuertes que se burlan incluso de mí mismo. Pero, no hay ni uno solo entre ellos que sea un peón fácil de controlar. Sacando pecho adornado con una armadura dorada, Goz se jactó en voz alta. Suponiendo que en la preparación de la batalla contra el gran desastre, Vincent había restablecido a los 9 generales divinos, con la esperanza de tener peones que hicieran exactamente lo que se les dijera, podría decirse que su plan había fracasado. Todo general de primera era un alborotador empedernido, era imposible que algo así se hiciera tan fácilmente. Goz, no es hasta el punto que cree su excelencia Lamia. La magnificencia del imperio no se resume solo en su excelencia. Lamia, me pregunto, ¿podría ser un insulto a Vincent Niizama? Goz, no. Nunca. En absoluto, su excelencia Lamia. Ante los ojos entrecerrados de Lamia y el tono ligeramente cortante que había puesto en sus palabras, Goz negó con la cabeza. Lamia estaba enfadada por los sentimientos que había expresado sobre Vincent, pero Goz también era sensible a cualquier falta de respeto o comentario grosero sobre su excelencia el emperador. Sin embargo, desde la decisión de abandonar la capital imperial, su postura había cambiado ligeramente. Todo ello no había sido influenciado por el propio Goz, sino más bien por un cambio en Vincent. Goz,
Él me dijo, confío en tu trabajo. Lamia, ¿qué acabas de decir? Goss, Su Excelencia Lamia, usted misma sabía que Su Excelencia Vincent era una persona realmente excepcional. Y ahora más que nunca. Ya que Su Excelencia el Emperador está cambiando. Está esforzándose por alcanzar una excelencia aún mayor. Goss, el Imperio de Wallachia, en adelante, seguirá floreciendo cada vez más. Por eso, no podemos dejar que el estorbo de los que una vez murieron siga sin control. En el sentido de buscar la perfección del emperador, Goss y Lamia eran muy parecidos. Pero, lo que diferenciaba decisivamente a ambos era su respectivo conocimiento del paso de los últimos 9 años. Los que siguieran caminando hacia adelante en el tiempo, dejarían atrás a los que habían detenido su paso. Eso era un hecho. Goss, un sabio que no detiene su marcha. Superando incluso las expectativas y predicciones de aquellos que se han detenido. Y empujando aún más allá. Ese es el ápice del Imperio Wallackiano. Su Excelencia el Emperador. Levantando en alto la cabeza ardiente de su masa, Goss se sacudió la duda y cargó hacia adelante. Hasta ese momento, su amor y reverencia por Lamia, miembro de la familia imperial wallackiana a pesar de su apariencia alterada, habían encadenado a Goss. Pero, esos grilletes fueron desgarrados por una lealtad más fuerte y ferviente. Goss ora. Lanzando un poderoso rugido, el singular balanceo de Goss dibujó un semicírculo y se abatió sobre Lamia. Poseedor de una fuerza hercúlea sin igual, un golpe de Goss a plena potencia era difícil de detener, incluso para uno de los 9 generales divinos. Más aún para el delgado brazo de una mujer, aunque ese brazo sostuviera la espada Yan. De hecho, Lamia ni siquiera intentó bloquear el golpe de Goss con la espada Yan que empuñaba. Lamia, con esa cabeza tan poco inteligente que tiene, seguro que habla mucho, general de primera clase Ralphon. En realidad estoy bastante impresionada, así que le informaré. Sus finos labios se movieron y Lamia fijó su mirada en Goss con una hermosa sonrisa. La figura de la mujer recibió de lleno la cabeza de la masa descendente, y sin ofrecer la menor resistencia, se hizo añicos como la cerámica y voló en pedazos. Justo después de manifestar su intención de decirle algo, había quedado reducida a polvo sin esperanza de reparación. Por supuesto, también estaba el asunto planteado antes en el Consejo de Guerra. Aunque los muertos vivientes fueran derrotados, existía la posibilidad de que resucitaran por medio del llamado Corebug que los magos del reino habían descubierto. Goss, aún así. La derrota de Lamia aquí debería ser un punto de inflexión en la situación. Si el cuerpo de podadores ya no tenía quien les diera órdenes explícitas, dependiendo de la presencia o ausencia de un comandante. No, la diferencia en su capacidad ya sería una ventaja para su bando. Esa confianza de Goss era. Personaje desconocido, ¿está escuchando, general de primera clase Ralphon? Goss, HK. Una vez más, en el momento en que la voz dulcemente enfermiza rozó sus oídos, la masa de Goss se balanceó directamente detrás de él. A su paso, se estrelló contra la figura del enemigo, y atravesándole el torso, partió su cuerpo en dos con un sonido como de cerámica hecha añicos. Cuando aquello saltó por los aires, Goss tragó saliva. Porque el enemigo que había abatido por reflejo, el que se había convertido en polvo y se había desvanecido, tenía un rostro que debería haber sido imposible. La razón es que era el mismo que Goss había derrotado con sus propias manos hacía un momento. Personaje desconocido, aunque rara vez dices cosas inteligentes, es como dices. Goss, imposible. Ante el extraño espectáculo que nunca debería haber existido, la mano que empuñaba la masa empezó a temblar. Si fue por ira o por alguna otra emoción, ni siquiera el propio Goss podía discernirlo. Lo que era seguro, sin embargo, era que se trataba de una blasfemia. Una blasfemia contra el Imperio Wallackiano, al que el Caballero de León, Goss Ralphon, había jurado lealtad. Esta es una guerra de aniquilación,
entre nosotros que quedamos atrás en el pasado, y ustedes. Esta es una guerra de aniquilación, entre nosotros que quedamos atrás en el pasado, y ustedes. Esta es una guerra de aniquilación, entre nosotros que quedamos atrás en el pasado, y ustedes. Tras declarar así, Lamia Godwin, que debería haber quedado destrozada, sonrió a Goz. Empuñando incontables espadas Yand en sus manos, innumerables princesas venenosas, innumerables Lamia Godwin, le sonreían. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.